Bueno, vamos a charlar de uno de los temas que anticipábamos al inicio del programa y lo vamos a hacer con el subdirector ejecutivo de la CNRT, que es Diego Giuliano. Diego, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Y una alegría escucharte y volver a conectarnos. Bueno, hacía mucho que no charlábamos. Sí, es verdad, es verdad. Ahora vamos a hablar de algo muy particular y tiene que ver con la vuelta de trenes, aviones, micros, casi digo tractores, porque viste que está la canción Trenes, Aviones y Tractores. Sí, Bueno, no. completa. No están los tractores todavía, pero bueno, en este caso es la vuelta del pasaje interurbano, de los vuelos de cabotaje, por ejemplo, en la República Argentina. Después del decreto nacional habilitándolo, imagino que tiene que haber toda una articulación también con los gobiernos provinciales. Contanos un poco cómo está este marco. Sin dudas, esto tiene que ver con una resolución que se ha adoptado y que fundamentalmente se ocupa de estos grupos de personas que son los exceptuados. Para tener claro esto, ¿no? El transporte de larga distancia vuelve con los exceptuados y con los esenciales, con los trabajadores esenciales, cuyo catálogo es muy amplio. Y también con las personas que tienen que viajar por razones de fuerza mayor. Por ejemplo, razones de tratamiento médico, con acompañante, por ejemplo, ir a cuidar a una persona mayor o a alguien que tiene una discapacidad, o ir a cuidar a niños, niñas, adolescentes, trasladarlos, es decir, razones de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el medio de una pandemia realmente mundial, con una afectación muy grande en todos los ámbitos, y el transporte vuelve para resolver los problemas, vuelve el de larga distancia, digo, Juan, y resolver los problemas de tanta gente que desde el 20 de marzo que está suspendido el transporte, no puede recurrir a un auto particular o no puede recurrir a un auto de alquiler para poder, siendo esencial y exceptuado, trasladarse en distintos lugares del país. Por lo tanto, creo que es una ventana que se abre para un grupo muy, muy específico de personas que pueden trasladarse de un lugar a otro en el país, en este caso a través de micro o transporte ferroviario. Siempre y cuando tengan la habilitación, digamos, correspondiente. Es decir, el esencial es el que puede viajar porque tiene la habilitación, pero pasa lo mismo en vehículos. Si yo me quiero ir a Rosario, si no soy esencial y no tengo la habilitación para hacerlo, en teoría no debiera poder hacerlo, ¿no? Clarísimo. Primero tenemos que tener que acreditar que somos o que la persona, el pasajero, es esencial o es exceptuado. Y eso se hace a través del Cuidar, que es una plataforma que realmente se ha utilizado muchísimo en todo este tiempo, o bien del certificado de transporte que es respecto de COVID-19. Ahora, esa es una habilitación. La otra habilitación, y esto es importante que lo digamos, tiene que ver con las provincias. El país federal se demuestra tomando decisiones federales, y las decisiones federales son las que tienen en cuenta al otro, las que tienen en cuenta a las 23 jurisdicciones provinciales que tiene la Argentina y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada viaje, cada viaje o cada servicio que se haga de larga distancia tiene que tener la autorización de la provincia que es origen de ese viaje y la que es el destino. Y esto tiene que ver con respetar las particularidades de cada una de las regiones, de las provincias, la situación de la curva de COVID en cada lugar, claro. La situación sobre todo del sistema sanitario, de las camas críticas, toda una cuestión que decidir cerca es mucho mejor. Y en esto el presidente ha sido muy claro, vamos a tomar decisiones federales en este tema con la habilitación previa de los gobernadores o del jefe de la ciudad autónoma en su caso. Te consulta desde Paraná, Paola Neto, mi compañera. Sí. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de irnos a la pausa, estábamos charlando precisamente de algunas de las declaraciones del secretario de Transporte aquí de la provincia de Entre Ríos, que explicó hoy por la mañana que más allá de la habilitación que se espera para los próximos días seguramente en relación a los trabajadores esenciales, aquí también se incorporaría el transporte para el público en general. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto suceda si es que la evaluación que hacen las autoridades sanitarias avanzan en este sentido? Bueno, en el caso de Paraná y Santa Fe, ustedes saben que funcionan como un área metropolitana. Para el Ministerio de Transporte, Santa Fe Paraná es un área metropolitana con una conectividad total. Amén de que es interjurisdiccional, es algo parecido a lo que pasa con el AMBA
y la ciudad autónoma, el AMBA de la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma. La comunicación es absolutamente continua y directa. Igualmente ahí hay dos jurisdicciones y las autorizaciones son de dos jurisdicciones. Respecto de lo que es el transporte urbano, el transporte urbano no ha parado desde la perspectiva de la autorización, nunca ha tenido una dificultad. Lo que sí sucede es que los pasajeros no siempre, los usuarios del transporte público urbano, no siempre se suben, porque también hay una situación de pandemia y se generan también temores propios. La estadística que tenemos en todo el país es entre el 35 y el 30% de transporte urbano que se utiliza en relación a antes de la pandemia. Ahora, cada provincia tiene su propio transporte interno y eso lo resuelve, en este caso, la autoridad de cada provincia. Los transportes internos son aquellos que tienen origen y destino dentro de la misma provincia. Y eso es una competencia que es de los gobernadores, de los gobiernos provinciales. Héctor. No, le quería preguntar a Giuliano, en todo caso, si él puede opinar desde su rol de vicedirector de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte respecto a qué puede aconsejar sobre, por ejemplo, la vuelta del servicio Santa Fe-Paraná. Ya lo aclaró que son dos jurisdicciones las que deben expedirse, pero si él podría recomendar algo, dado que además son 22 kilómetros de distancia punto a punto, ¿qué podría recomendar? ¿Cuál es la idea de él, si es que lo pudo evaluar este tema? La normativa nacional, que es lo que nos compete a nosotros como Comisión Nacional que regula el transporte, hoy ya autoriza en este caso el transporte interjurisdiccional en la medida en que las provincias lo admitan conforme a la situación sanitaria. Esto nos pareció lo más razonable y esto es una decisión del presidente, de la visión de consultar y pedir la autorización previa de las provincias. Creo que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el transporte público, que en este caso de larga distancia, que viene, no es el mismo que teníamos antes. Tiene algunas diferencias. Primero en el quién, solamente esenciales, solamente exceptuados, solamente casos de fuerza mayor. En segundo lugar, ¿cómo se hace ese transporte? Ese transporte tiene hoy protocolos que ya están definidos por la CNRT y por también el Ministerio de Salud. En este caso siempre lo que manda es salud. Claro. Aquí manda salud naturalmente. Y como en todas las áreas, digo, en el caso de la educación lo mismo. Como en todas las áreas, Juan, y porque hay un predominio de la situación sanitaria por sobre todas las cuestiones, y es justamente, la semana pasada nos reuníamos en el Ministerio de Salud directamente a discutir estos temas y ver cómo se va a sanitizar un micro, cómo se va a oxigenar, cómo se va a ventilar, la cantidad de veces, la situación de tomar la fiebre antes de subirse al colectivo, cuando se baja del colectivo, el baño. No vamos a tener un transporte de larga distancia como estábamos acostumbrados con el tema de este sistema de comidas o de mantas o de almohadas, porque se está, por supuesto, tratando de disminuir absolutamente todos los riesgos de contagio. Y además que devolverle la confianza al pasajero. Por eso hay cuestiones que son definidas por las jurisdicciones locales. Las medidas sí son, desde el punto de vista sanitario, adoptadas por la Nación, pero lo que pasa en cada lugar tiene que ser reflejado, tiene que ser interpretado. Hoy tenemos provincias o regiones como AMBA que están amesetados en lo que es la curva de contagio, y hay otras como la nuestra que tienen situaciones de pico en algunas regiones o de circulación comunitaria. Y es el país federal y en medio de una pandemia, respecto de un virus sobre el cual no tenemos inmunidad, porque no tenemos inmunidad, no podemos relajarnos. Diego, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Un saludo a todos ustedes, la verdad que ha sido un gusto reencontrarme con cada uno. Igualmente. Muchas gracias.